Hola, mi nombre es Fátima Lisbeth Ortiz Rodríguez, soy estudiante de la carrera médico cirujano y partero en el Centro Universitario de la Costa. Actualmente curso la materia con el doctor Guillermo Ramos y el tema a tratar el día de hoy va a ser la hernia inguinal. Comenzaremos con el qué es. Bueno, la hernia inguinal es una protrusión o salida al exterior del contenido de una cavidad. Esta va a ser generalmente a través de un orificio natural o de una zona de debilidad en la pared que lo contiene. Las hernias inguinales se encuentran entre las afecciones más comunes que requieren intervención quirúrgica general y se van a caracterizar principalmente por dos cosas: por una tumefacción o producción blanda en la zona inguinal y también puede haber dolor al hacer esfuerzo. Una hernia inguinal no es necesariamente peligrosa. Sin embargo, si esta no mejora por sí sola, puede llegar a provocar complicaciones potencialmente mortales, de las cuales voy a hablar más adelante. Comenzaremos principalmente por la clasificación, que esta va a comprender tres tipos de hernias y va a ser dependiendo de la localización en relación con el triángulo inguinal de Hesselbach, el cual es un punto de referencia anatómico que está limitado en el lado medial por el músculo recto abdominal, en el lado inferior por el ligamento inguinal y en el lado externo por los vasos epigástricos inferiores. Esta imagen me gustó mucho para poder explicarlo, ya que te muestra tal cual en dónde está localizado y qué es lo que lo rodea. Se va a clasificar, como ya se los mencioné, en tres: en la hernia directa, indirecta y femoral. La hernia directa es una protrusión de tejido a través de la pared posterior del canal inguinal, en situación medial a los vasos epigástricos inferiores. En este tipo de hernia, el saco coronario pasa en forma directa a través del triángulo inguinal y trastorna el piso del canal inguinal. En la hernia indirecta se proyecta a través del anillo inguinal interno en situación lateral a los vasos epigástricos inferiores. En ella, el saco coronario pasa por fuera de los límites del triángulo inguinal y sigue el trayecto del cordón espermático. Es decir, que la diferencia entre estos dos tipos de hernias será la localización en base al triángulo anatómico. Y como se muestra en la imagen, aquí está la hernia directa y la hernia indirecta, en donde pues se puede ver la localización de cada una de ellas. Y por último está la hernia femoral, que es la protrusión del tejido por debajo del ligamento inguinal en localización medial a los vasos femorales. Y aquí les puse la misma imagen de la diapositiva anterior, pero en más grande para que la vean más a detalle. Se observa la formación del triángulo y las flechitas van a señalar dónde se puede ubicar cada una de las hernias. La etiología, epidemiología y fisiopatología. La prevalencia de las hernias inguinales durante la vida es del 27% en los varones y del 3% en las mujeres. La frecuencia de la reparación de la hernia inguinal se eleva desde un 0,25% en los pacientes de 18 años hasta un 4,2% en pacientes de 75 a 80 años de edad. Alrededor del 80% de todas las hernias se presentan en la región inguinal y es más predominante en lo que es el sexo masculino. Se estima incluso que el 4% de la población masculina tiene o tendrá una hernia inguinal en el transcurso de toda su vida. La incidencia de las hernias inguinales va a ser mayor en personas mayores de 50 años, aunque también pueden ser frecuentes en niños pequeños y también en lactantes. Esto va a depender de la causa originaria de la hernia y del tipo de hernia que se trate. Una hernia inguinal ocurre cuando una porción de tejido, como puede ser una parte del intestino, empuja hacia afuera a través del lugar debilitado de los músculos abdominales. El bulto que se produce puede ser doloroso, especialmente al toser, inclinarse o levantar un objeto pesado. El proceso de formación de una hernia inguinal primaria es un fenómeno en que participan múltiples factores. Entre estos factores van a ser elementos relacionados con la biomecánica, como pueden ser anatómicos y evolutivos. También pueden ser los factores metabólicos y factores genéticos.
Una de las causas es la persistencia del conducto por el que se produce el descenso del testículo en el sexo masculino, desde lo que es la cavidad abdominal hasta el escroto, o también en el caso de las mujeres, el ligamento redondo. Y esto va a ser debido a una falta del cierre del mismo, que hace que sea posible la herniación de asas del intestino desde la cavidad abdominal a este nivel. Por otra parte, la realización de esfuerzos importantes en el momento de la defecación, al toser, levantar objetos pesados, etcétera, se han implicado como factores causales del traumatismo y debilitamiento de la pared inguinal y por lo tanto de la formación de las hernias. Seguimos con los factores de riesgo. Pues dentro de estos se incluyen los antecedentes familiares del padecimiento, el sexo masculino, la edad avanzada, el índice de masa corporal bajo, la enfermedad sistémica del tejido conjuntivo y antecedentes de prostatectomía radical o radioterapia. También se cree que el aumento del estrés, como para los atletas y aquellos que hacen algún trabajo duro, aumenta lo que es la probabilidad de ruptura de la ingle. También existe evidencia que demuestra una mayor frecuencia de hernias inguinales en fumadores al compararlos con población sin el hábito de fumar. Y también el embarazo, que este puede debilitar los músculos abdominales y causar así una mayor presión dentro del abdomen. En las manifestaciones clínicas, los pacientes con una hernia inguinal refieren a un abultamiento en la ingle que con el tiempo aumenta progresivamente de tamaño. La mayoría de los pacientes con hernias inguinales refieren dolor o molestia, aunque incluso un tercio de los pacientes no tienen síntomas. En dado caso, si se tengan síntomas, estos van a empeorar, como ya se los mencioné, al ponerse de pie, al pujar, levantar cosas pesadas o toser. Estos movimientos aumentan la presión intraabdominal, lo que causa que el contenido del abdomen se empuje a través del orificio urinario. En ocasiones, los pacientes refieren tener síntomas como al final del día o después de alguna actividad prolongada y que el abultamiento desaparece cuando están acostados. Sin embargo, la ausencia de una masa reductible o un orificio palpable no descartan lo que es la hernia. En un subgrupo de pacientes, el dolor inguinal o pélvico lo causa una hernia oculta. En la exploración física, en los varones, la exploración debe iniciar con el paciente de pie y el médico sentado frente de él. Debe observarse la ingle en busca de algún abultamiento obvio. El médico debe buscar cualquier abultamiento que se expande cuando el paciente puja. Esto es llamado la maniobra de Valsalva. Si no se visualiza la hernia, deben realizarse maniobras adicionales. El médico palpa la base del escroto con su dedo índice e invagina con suavidad la piel redundante del escroto hacia dentro del canal inguinal. Esto va a ser en dirección del tubérculo púbico. El dedo sigue el cordón espermático adyacente y la punta del dedo estará justo dentro del anillo externo. Se le va a pedir al paciente que puje o que tosa mientras el médico palpa en busca de un impulso suave, el cual va a indicar una herniación. Las hernias inguinales en las mujeres a menudo no presentan un abultamiento visible, sin embargo, es posible detectar el abultamiento con la palpación directa durante la maniobra de Valsalva. Una hernia indirecta tiene a menudo una forma piriforme, ancha en el escroto y angosta sobre la mitad medial del ligamento inguinal. Una hernia directa tiene forma globular sobre la mitad medial del ligamento inguinal y por lo general no entra al escroto. En la imagen se muestra una representación del triángulo como en las anteriores fotografías, pero esta es una representación real. Y en las otras imágenes se muestra cómo sería la realización de la exploración física en busca de una hernia inguinal. Seguimos con los estudios de imagen. El diagnóstico de los varones por lo general no requiere estudios de imagen. Sin embargo, en las mujeres a menudo se requieren estudios y son útiles cuando se sospecha de una hernia recurrente, alguna complicación quirúrgica después de la reparación u otra causa de dolor inguinal.
La ultrasonografía, que es la modalidad de primera línea, tiene una sensibilidad del 33 a 86% y especificidad de 71 a 90%. Esto es para lo que son las hernias ocultas y cuando se tiene la sospecha es posible utilizarla para diagnosticar hernias inguinales que no son evidentes a la exploración clínica. Es posible considerar el estudio de resonancia con maniobra de Valsalva si la sospecha clínica de la hernia inguinal es alta, a pesar de los hallazgos negativos de la ultrasonografía. Y bueno, pues aquí es una imagen de una ultrasonografía donde la flechita roja va a mostrar la hernia inguinal. Y esta es una resonancia magnética, que de igual manera también se muestra la hernia. Como diagnóstico diferencial está la varicocele, que este es causado por una dilatación de las venas que drenan la sangre de los testículos. Por lo general es asintomático o es un dolor sordo. También es llamado como bolsa de gusanos y es unilateral en el escroto. Seguimos con el hidrocele, que es una masa en el escroto o un canal inguinal que representa transiluminación al momento de la exploración. La epidimitis, que es un dolor intenso alrededor del estículo, causa dolor a la palpación, causa fiebre y escalofríos. El lipoma es una masa blanda, asintomática, y esta no va a cambiar de tamaño. El linfoma es una masa dura, dolorosa a la palpación, aumenta de tamaño y puede causar algunos síntomas sistémicos. La neoplasia metastásica es una masa dura, dolorosa, que crece constantemente y causa síntomas sistémicos o adelgazamiento. El quiste sebáceo es una masa blanda, no dolorosa a la palpación, más superficial, sin cambios con la maniobra de Valsalva. La prostatitis es la causa común del dolor de la ingle en los hombres, pero también es parte de la diferenciación. Como tratamiento, el único tratamiento de la hernia inguinal es una intervención quirúrgica. Hay algunas medidas que a veces ayudan a prevenirla, pero una vez que aparece no hay más remedio que realizar una cirugía. La elección de la técnica quirúrgica para la reparación de una hernia inguinal va a depender de factores como la accesibilidad a la anestesia, la preferencia y el entrenamiento del cirujano. La preferencia del paciente, costo, disponibilidad de malla y otras logísticas. Familiarizarse con los tipos frecuentes de intervenciones quirúrgicas ayuda al médico familiar a facilitar la atención posoperatoria y evaluar en busca de complicaciones, que estas incluyen las recurrencias también. Como métodos está la operación abierta, que es el método más utilizado para el tratamiento de hernia inguinal, es la operación abierta. En este, la recuperación es algo lenta y más susceptible a la aparición de complicaciones, que de todos modos no son muy frecuentes. La técnica de Schuldiz es muy común y se considera una de las mejores en cuanto a resultados. Sin embargo, tiene una recuperación lenta y en este tipo de operación no se va a utilizar lo que es la malla. Técnica de Bassini. La técnica de Bassini es una hernioplastia de tensión. En ella, los bordes de defecto por donde las vísceras han salido se vuelven a coser sin hacer uso de ninguna malla. La técnica de Liechtenstein. Esta es una hernioplastia en la cual se usa una malla de polipropileno y se considera una técnica sencilla. Es de rápida recuperación debido a la ausencia de la tensión en la línea de sutura. Y por último está la laparoscopía, que este es un procedimiento
mínimamente invasivo y exige una incisión mínima y tiene una recuperación más rápida y segura. El uso de este método ha venido extendiéndose, pues se trata de una cirugía ambulatoria con mínimos riesgos. Es el tratamiento de la hernia inguinal recomendado para personas de edad avanzada y que ya hayan pasado por una cirugía previa. Las complicaciones de la cirugía, bueno, hay pocas complicaciones asociadas a la cirugía de la hernia inguinal. La más frecuente es la infección de la herida quirúrgica, en la que la región operada aparece roja, inflamada y dolorosa días después de la intervención y se soluciona con antibióticos. También son frecuentes la reparación de la hernia a pesar del tratamiento, la formación de hematomas postquirúrgicos y la apertura espontánea de los puntos de sutura. Otras complicaciones más graves y extremadamente poco frecuentes son el sangrado incontrolable, la lesión del conducto seminal y el dolor crónico en la ingle. Bueno, si las hernias inguinales no se tratan a tiempo, pues estos pueden llegar a generar diversas complicaciones, como puede ser la presión en los tejidos circundantes. La mayoría de las hernias inguinales se agrandan con el tiempo si no se las repara mediante una cirugía. En los hombres, las hernias grandes pueden extenderse al escroto, lo que causa el dolor y la hinchazón. También puede generar otra complicación que es la hernia encarcelada, que si el contenido de la hernia queda atrapado en el punto débil de la pared abdominal, se puede obstruir el intestino, lo que produce dolor intenso, náuseas, vómitos y la incapacidad de defecar o eliminar gases. Y por último, puede llegar a complicarse con una estrangulación. Una hernia encarcelada puede cortar el flujo sanguíneo a la parte del intestino. La estrangulación puede producir la muerte de los tejidos intestinales afectados y es potencialmente mortal, ya que requiere una cirugía inmediata. Como prevención, no es posible prevenir el defecto congénito que aumenta la propensión de una hernia inguinal, pero sí puede reducir la tensión de los tejidos y los músculos abdominales, como por ejemplo, debemos de mantener un peso saludable, que tenemos que consultar al médico sobre los ejercicios y el plan alimentario que sean mejores para cada tipo de cuerpo y cada tipo de persona. Debemos incorporar más alimentos ricos en fibra. Las frutas, los vegetales y los cereales integrales contienen fibra que puede ayudar a evitar el estreñimiento y el esfuerzo al evacuar. No levantar objetos pesados o hacerlo con cuidado. Dejar de fumar. A pesar de su rol en muchas enfermedades graves, fumar causa tos crónica que puede provocar una hernia inguinal o incluso puede llegar a agraviarla. Y bueno, pues esto ha sido todo de mi parte. Estas son mis bibliografías y muchas gracias.